Bendiciones, hermanos, a todos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en este martes 23 de agosto, ya finalizando casi este mes de agosto, pero le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros y Él siempre nos ha sostenido. En este mes de agosto hemos estado hablando o escuchando acerca de la palabra del Señor en el tema de acciones que transforman. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema que yo le he titulado hacedores de la palabra. Puedo expresar en este día que la bendición del Señor está sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, donde estén, nuestra familia, y la bendición del Señor está con nosotros. Hacedores es el tema. Vamos a ir a un texto bíblico que está en Santiago, a la carta de Santiago 1:19, luego vamos a leer los versículos 22 al 25. Y dice la Escritura de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y vamos a ir al versículo 22 al 25 que dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El apóstol Santiago nos da estas preciosas palabras que dice que tenemos que oír, pero también nos hace una recomendación importante: no olvidar aquello que hemos escuchado. Cuando la Biblia nos instruye acerca de ser hacedores, es porque nuestro Dios es precisamente eso, es hacedor y creador. Hermanos, si las obras es por la fe y la fe por el oír, entonces nosotros debemos de empezar primeramente por esta recomendación del apóstol Santiago: prontos para oír y no olvidar. Amada iglesia, ¿cuántas veces hemos recibido el mensaje de la palabra de Dios aquí en el templo, aquí en la casa de Dios, acerca del perdón? Pero cuando llegamos a nuestra casa y sabemos y nos damos cuenta que tenemos una situación en el hogar, que tenemos que pedir perdón o perdonar, se nos olvida ya cuando llegamos a nuestra casa. Olvidamos lo que hemos recibido de Dios. ¿Y cuántos mensajes hemos recibido del pastor acerca de ir y predicar el evangelio de salvación? No es el mensaje del pastor, sino el mensaje de Dios para nosotros. Pero al salir del templo quedamos diciendo a veces: ¿de qué habló el pastor? ¿Cuál fue el mensaje? Se nos olvidó simple y sencillamente cuando salimos del templo, cuando habíamos escuchado la palabra del Señor. Oímos y olvidamos. Sería bueno olvidar aquellas cosas malas que nos han ocurrido, aquello malo que hemos percibido, pero de repente, hermanos, eso malo que nos ha pasado está ahí en nuestros corazones, lo estamos recordando cada rato, y pasan los días, pasan los meses, hasta los años, y a veces estamos con esa situación en nuestros corazones, porque a veces lo malo que hemos oído es aquello que de repente hemos retenido en nuestros corazones. La palabra dice que del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra del Señor, tiene que venir a nuestro corazón para que de allí salga, para que de allí la palabra haga efecto en aquello que vamos a hacer. Hablando de obras, hablando de hacer la obra de Dios, porque aquí Santiago nos dice que seamos hacedores de la palabra, de la obra de Dios. Una obra es el trabajo realizado cuando nos proponemos hacer
realizar o crear algo. Ejemplo, el que hace un edificio o el que edifica un edificio, o en el caso nuestro que somos hijos de Dios, la obra de Cristo que nos ha encomendado de ir y hacer discípulos. Es necesario oír para poder hacer. La iglesia es el lugar donde hay muchas cosas que oír y hacer. Por lo tanto, hermanos, es aquí donde nuestros oídos deben de estar atentos al llamado que Dios nos hace para honrarle y para glorificarle. El oír es muy importante, porque todo lo que hacemos o no hacemos es por el escuchar, es por el oír. La Biblia nos dice que tenemos que hacer, pero la Biblia también nos dice que no tenemos que hacer. Al recibir atentamente los dichos de Dios y cómo las cosas fueron hechas por la misma palabra de Dios, nosotros también podíamos ser edificadores en el reino de Dios. Para hacer una obra importante es preciso oír las instrucciones o indicaciones para seguir paso a paso hasta llegar a la edificación de la obra. Para construir o edificar algo, la instrucción de la Biblia es no olvidar lo que hemos oído, para que cuando llegue el momento de que vamos a edificar, esto sea excelencia para Dios. Ahora, ¿en qué momento es que nosotros nos volvemos oidores olvidadizos? Porque lo dice el apóstol Santiago, y no solo dice el apóstol Santiago, sino que nosotros mismos somos y experimentamos que a veces oímos y olvidamos. En primer lugar, ¿en qué momento es que nos volvemos oidores olvidadizos? En primer lugar, cuando hemos oído que somos la luz de este mundo. Pero como dice la parábola de las 10 vírgenes, nuestras lámparas ya se han apagado o se están apagando porque nos falta el aceite. Y no podemos iluminarnos a nosotros mismos si nuestras lámparas se apagan, mucho menos iluminar a los demás. Amados hermanos, que nuestras lámparas, dijo Jesús, estén encendidas y que no estén bajo la mesa. En segundo lugar, ¿cuánto hemos escuchado que somos la sal de la tierra? Y hemos perdido o dejado de evangelizar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Tal vez nuestra actitud sea de repente la actitud de los discípulos en aquel momento cuando le dijeron a Jesús: Señor, toda la noche hemos estado ahí pescando, tratando de pescar y no hemos pescado nada. Pero ellos dijeron: pero en tu nombre tiraremos las redes. Hermanos, a veces ya no sentimos el deseo de hablar de la obra del Señor, de compartir el evangelio, pero podemos decir en esta ocasión: en su nombre vamos a hacer, hermanos, la obra de Dios. En tercer lugar, cuando se nos ha dicho que Dios es todopoderoso y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero aún sabiendo esto, hemos dudado de hacer la obra de Dios, porque nuestra mirada no está en el autor y el consumador de la fe, sino en las circunstancias de este mundo. Entonces, hermanos, esa luz que está en nosotros debe de iluminar, pero si está en el lugar correcto. Las palabras de Jesús son claras: la luz no se pone abajo de la mesa, porque no ilumina. Y cuando, hermanos, tenemos la obligación de ir a predicar el evangelio, más sin embargo no lo hemos hecho. Pero hoy podemos escuchar la palabra del Señor que nos dice: vayan, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso lo estamos escuchando en este momento. Pero puede que sucedan dos cosas: ¿lo hacemos o no lo hacemos? Ahí la diferencia. Y en cuanto que Dios mora en nosotros, Él es el Dios todopoderoso. Y la Biblia dice que Él va como poderoso gigante adelante de nosotros,
Por cuanto nosotros tenemos que tener la confianza de que Dios, hermanos, está con nosotros en toda tarea que vamos a hacer. Amados hermanos, si nosotros fuéramos lo que la Biblia dice que somos, prontos para oír, tardos para hablar y para enojarse, seguramente, hermanos, haríamos grandes cosas como las que Jesucristo nos ha dicho en su palabra, que haríamos mayores que Él, las que Él hizo. Pero esto lo podemos hacer cuando escuchamos atentamente la palabra del Señor y no dudando, y vamos a hacer aquello que hemos escuchado de Dios. Me llama la atención, hermanos, lo que dice la palabra cuando el apóstol Juan le escribe a las 7 iglesias en Asia. Y fíjese que me llama la atención lo que el apóstol Juan recomienda al final de cada carta. En el último versículo de cada carta usted puede leer lo siguiente: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos para oír, oiga. El apóstol Santiago nos dice que tenemos que oír y no olvidar. Entonces, cuando dice el que tiene oídos para oír, oiga, significa que nosotros tenemos, hermanos, que poner atención lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Hoy podemos decidir nosotros si ser oidores y olvidar, o ser oidores y poner por obra lo que hemos escuchado. Depende de nosotros. Porque de Dios, hermanos, Dios ya derramó toda fortaleza sobre nosotros, y sobre nosotros está, hermanos, las promesas de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos de hacer 2 cosas. Una de ellas es oír atentamente la voz de Dios. Y en segundo lugar, no olvidar que hemos sido comprados con precio de sangre y que tenemos una gran deuda impagable con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, debemos de trabajar en este reino de justicia, porque dijo Jesús: mi Padre aún trabaja. Y si el Padre aún trabaja, nosotros como iglesia debemos de hacer la obra del Señor en esta tierra. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres que escucharon y no olvidaron aquellas palabras que vinieron sobre ellos. Vamos a ir y vamos a ver 3 ejemplos. En primer lugar está Nehemías. Este hombre que era un hombre sumamente ocupado. Él había sido contratado para ser el copero del rey Artajerjes. Y cuando Nehemías escuchó la voz que le decían: la ciudad ha sido destruida, los muros han sido derribados, la casa de Dios ha sido saqueada y ha sido destruida. Entonces Nehemías escucha aquellas palabras y lo primero que hace es, hermanos, empezar a edificar la obra de Dios. Nehemías pudo haber oído las palabras del que le anunciaba las ruinas de la ciudad y pudo haber olvidado aquello, hermanos. Pero él empezó e hizo lo que había oído. En segundo lugar, los discípulos que escucharon las instrucciones que les había dado Jesús e hicieron lo que Él les mandó. En San Marcos 16, 15, 16 dice que Jesús les dijo a los discípulos: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los discípulos escucharon las palabras de Jesús. Entonces ellos fueron, hermanos. Ellos tomaron la decisión de ir a hacer lo que el Señor les había indicado. En tercer lugar, vemos a Isaías hablando en el capítulo 6, versículo 8. Isaías dice que escuchó la voz del Señor. Isaías estaba en una visión y estaba precisamente, hermanos,
ahí en el trono de Dios, como quien dicen, en el ojo del huracán. Pero Isaías escucha la voz que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuando Isaías escucha estas palabras, se llena, porque sabe dónde estaba. Isaías se da cuenta que era un profeta de Dios. Como nosotros, hermanos, debemos de entender que somos hijos de Dios, que somos la iglesia de Dios. E Isaías dice unas palabras que son las que nosotros debemos de hacer también. Y él dice: heme aquí, envíame a mí. Yo creo que esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar en este tiempo, porque somos hijos de Dios, porque somos los que escuchamos la voz de Dios. El mundo no oye a Dios, la iglesia escucha la voz de Dios, por cuanto nosotros somos llamados a hacer la obra que Él nos ha encomendado. Es necesario, hermanos, que con diligencia, dice la Escritura, atendamos las cosas que hemos oído de Dios. Con diligencia. Diligencia entonces significa oír y no olvidar. Diligencia significa que yo debo recibir la palabra del Señor, debo atesorarla. Pero no debo ser, como dice el apóstol Santiago, oidor olvidadizo, porque entonces me engaño a mí mismo. Hermanos, ¿cuántos mensajes, miles de mensajes hemos escuchado acerca de que nosotros debemos de ir y anunciar las buenas nuevas de Dios? Gloria a Dios por aquellos que lo hacen, que comparten el evangelio, que han escuchado esa palabra que hay que ir y hacer discípulos. Gloria a Dios por los que lo han hecho. Pero si por alguna razón, hermanos, por alguna circunstancia nosotros no lo hemos hecho, entonces ese es el tiempo de tomar la decisión y decirle: Señor, heme aquí, yo iré, así como dijo Isaías en aquel momento. Hoy, como hijos de Dios, hermanos, tomemos ejemplo de este hombre, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba en su vida normal, una vida de pecado. Pero sabes que en ese momento el apóstol Pablo no había ido a ninguna iglesia, no había tenido una experiencia, pero cuando el hombre es hermanos, hablado por Dios, entonces él entiende y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez estas son las palabras que nos faltan a nosotros, no en nuestra boca, sino en nuestros corazones. El decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y seguramente el Señor me va a decir que anuncie mi palabra. Por eso hoy, yo personalmente tomo la decisión de ir y hacer la obra de Dios. El apóstol Santiago, en este texto aquí de Santiago 1:19, dice: hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Hermanos, hoy el Señor nos llama a que seamos oidores y hacedores de su reino. Puedo concluir, hermanos, en este momento con estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo, que le dice y le da instrucciones a Timoteo, y le dice: Pablo, cumple tu ministerio, haz obra evangelística, aviva el fuego que hay en ti, tú eres un soldado de Jesucristo. Y el mismo apóstol, con sus propias palabras, dice: ay de mí si no anunciar el evangelio de Cristo. Amada iglesia, que nuestros oídos estén atentos a las instrucciones que Dios tiene para nosotros en este lugar y no olvidarnos de hacer su obra. Hoy podemos decirle a Dios: Señor, ayúdame. Ayuda mi incredulidad, ayuda mi indecisión. Ayúdame, Señor. Y el Señor dice: yo te ayudo. Pero no es necesario que nosotros, como dice la Escritura, y vuelvo y repito, el apóstol Juan dice: el que tiene oídos para oír, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amada iglesia, así como el Señor le dijo a Israel, cuando se le había edificado casa al Señor por medio de Salomón, y dijo Dios al pueblo, hoy estarán atentos mis oídos y mis ojos puestos en este lugar a las oraciones de este pueblo en este lugar. ¿Sabes que el Señor dice, mis oídos estarán abiertos? Así debemos de ser nosotros, hermanos, cuando venimos a este lugar, nuestros oídos deben de estar abiertos, hermanos, para entender y para escuchar la palabra del Señor y así ser hacedores de la palabra del Señor. Puede ser, no sé, que el Señor nos esté escuchando, pero puede ser que el Señor en alguna ocasión nosotros no le hemos escuchado a Él. Por eso en este día nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, hoy yo quiero oír. Hoy yo quiero retener, hoy yo quiero ser un hacedor, yo quiero construir, yo quiero edificar, yo quiero hacer obra evangelística, yo quiero hacer tu obra, Señor. Pero si mis fuerzas no me dan, si yo no tengo cómo hacerlo, entonces el Señor, que dice la Biblia que da fuerzas al cansado y el que ya no tiene se las multiplica, entonces Dios hará la obra en nosotros. Concluimos entonces, hermanos, que es necesario oír atentamente y después hacer aquello que hemos escuchado. Oíste que fue dicho, dijo Jesús, amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos. Entonces, hermanos, concluimos en este momento dándole gracias al Señor, porque Él es poderoso, dice la Escritura, hermanos, para hacer en nosotros la obra que Él quiere hacer. Así que vamos a orar y darle gloria al Señor en este momento, en este tiempo. Gracias por lo que el Señor nos ha dado, nos ha mostrado a través de su palabra. Y oramos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en este lugar, Señor Dios, totalmente, Señor Dios, convencidos de que no podemos, Señor Dios, seguir olvidando las instrucciones y las recomendaciones que tú nos haces cada día, Señor, en este lugar. Te pedimos perdón por si no hemos hecho tu obra, Señor. Pero hoy, oh Dios, en el nombre de Jesús, hacemos oración para que venga sobre nosotros ese deseo, Señor Dios, esa fortaleza para escuchar y para hacer tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por la iglesia. Bendice a cada hermano, bendice, Señor, a las autoridades, bendice, Padre, la obra que tú has puesto en nuestras manos. En el nombre de Jesús, gracias te damos porque tú eres un Dios todopoderoso. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios les guarde.